Hola, bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo se trabaja en una base de datos clave-valor como Redis. Primero que nada vamos a contarte que Redis forma parte de la familia de bases de datos NoSQL, en particular de las clave-valor. Esto quiere decir que lo más representativo o metafórico que podríamos decir es que es un locker que te alquila una base de datos, ¿no? Como que esos lugares donde uno tiene una llave con un número y tiene la posibilidad de poner cosas ahí. Lo que guardamos es opaco, ¿no? Es desconocido en principio saber qué está en el locker naranja o en el verde. Y la forma de accederlo es mediante una clave indexada, ¿no? Es el número que representa el, el lugar del locker donde estamos almacenando esos valores. Algunos ejemplos que podemos darte son modelar una calle, trabajar con datos de alta disponibilidad, manipular las preferencias de usuario o bien en aplicaciones de event sourcing o messaging. Este tipo de bases de datos es útil utilizar cuando la información que manejamos es de lectura frecuente, pero pocas veces se actualiza. Redis nace en el 2009 como un servicio para mejorar una aplicación llamada Log. Su creador es el italiano Salvatore Sanfilippo y lo implementa en C, lo llama Remote Dictionary Service y finalmente se termina acortando para darle el nombre actual de Redis. Quien mantiene principalmente hoy la aplicación es el holandés Pieter Nordhaus. Para instalarte Redis, la opción que nosotros te recomendamos es hacerlo vía Docker. Mediante Docker Pull Redis te bajas la imagen, la última imagen de Redis. Podés levantar un contenedor mediante esta instrucción, asociando el puerto por defecto que es 6379. Y finalmente levantás el contenedor haciendo Docker Start y el nombre del contenedor que vos le hayas dado, ¿no? En este caso, en este ejemplo, estamos usando Redis. La otra variante es instalarlo localmente, para lo cual podés ir a la página de Redis, hacer clic en Download y seguir los pasos de instalación que te va a dejar el mismo README. Bien, aquí tenemos nuestra terminal. Mediante Docker PS vemos que no hay ningún container levantado, pero con Docker PS-A vemos que sí hay una imagen de Redis que tiene a su vez un container asociado con el mismo nombre. Vamos a levantarlo a través de Docker Start Redis y vemos luego que con Docker PS ya está levantado nuestro server de Redis. Ahora bien, para poder utilizar de una forma más amena y visual la base de datos de Redis, vamos a utilizar en nuestro caso Redis Commander, que es el equivalente al Workbench para Redis. Hay otras variantes, está Redmine por ejemplo, podés utilizar la versión que vos quieras. Nosotros nos vamos a manejar a partir de aquí con el Redis Commander. Vamos a instalarlo mediante npm y lo hacemos en forma global. Muy bien, vamos entonces a instalar localmente con npm install Redis Commander en forma global. Esto descarga las dependencias y ahora sí ejecutamos desde la línea de comandos Redis Commander. Vos podés hacerlo si estás en Windows desde git bash. Y ahora sí tenemos levantado en el puerto 8081 una aplicación web que nos va a permitir visualizar y hacer actualizaciones en nuestra base de datos Redis. Muy bien, estamos listos para comenzar a escribir nuestra primera clave, para lo cual dentro de Redis nos posicionamos en la parte de abajo de que tenemos una consola y podemos escribir el comando set último id 10. Esto lo que hace es automáticamente crear, como aquí vemos, la clave último id y asociarle el valor 10, que por defecto Redis lo toma de tipo string, ¿no? En general después va a haber que castear eso en el lenguaje en el cual nosotros estemos trabajando esa información.
Una cosa interesante es que si bien es de tipo string, yo puedo pedir que realice una operación atómica de incrementar el valor. Esto tiene una ventaja por sobre hacerlo manualmente en el lenguaje en el que nosotros trabajamos, y es que esa operación garantiza funcionar como ACID, ¿no? Es atómica y es consistente y funciona dentro de una transacción. Si bien Redis tiene un concepto bastante débil de lo que es una transacción, es decir, por el momento no cuenta con rollback, al menos en el momento en que estamos haciendo este video, sí permite hacer este tipo de operaciones atómicas, y si dos sesiones al mismo tiempo le pegan a la base y le piden incrementar el valor, una obtiene el valor 11 y otra obtendrá el valor siguiente, que es 12. Bien, podemos por supuesto recuperar la información del último ID. Aquí vemos que nos devuelve el string 11, y también podemos trabajar con strings de verdad, como por ejemplo podemos definir la clave base y el valor que contiene esa clave es el valor Redis. Por último, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar una clave. Si bien se puede hacer dentro de Redis Commander, como vemos aquí, ¿no? O sea, yo puedo posicionarme acá, ¿no? Y borrar la clave. También lo puedo hacer por comando, algo bastante útil, sobre todo cuando estamos construyendo una aplicación. Bien, acabo de volver a generar la clave Ultima ID porque nos va a ser útil para explicar el atributo time to live, ¿no? O la fecha de vencimiento que puede tener una clave dentro de la base de datos. Es decir, la información puede expirar al cabo de un cierto tiempo. Esto es bastante útil cuando estamos modelando, por ejemplo, reservas de vuelos, o información que sabemos que es válida durante un cierto tiempo, o mismo las calles, ¿no? Que sabemos que debemos volver a pedir información cada un cierto tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pedirle a Redis que mediante el comando expire último ID en 15, esto hace que el último ID va a vivir durante 15 segundos. Yo puedo hacer refresh y vemos que el time to live se va actualizando solo, hasta que, bueno, eventualmente lo que va a pasar es que el último ID va a desaparecer de la base sin que nosotros necesitamos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, si yo pido ahora a Redis que me dé la información del último ID, vemos que nos devuelve null, que lo que significa es que ya no está más en la base de datos, ¿sí? Aunque veamos acá esta información desactualizada, podemos ver que dentro de las claves ya no está más el último ID. Vamos a trabajar ahora con listas en Redis que tienen una forma bastante interesante de agregar o quitar elementos, lo cual puede convertirlos a su vez en una pila o en una cola, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, podemos enviar el comando lpush a una lista de amigues y vamos a pedirle que nos agregue a Juan. Esto provoca que en la clave amigues esté un valor que es una lista, ¿no? Donde el primer elemento es Juan. Ahora, si yo hago lpush de amigues y le paso el dato de Laura, al ser left push, Laura se va a ubicar ahora, como ven, en la primera posición y va a desplazar a Juan, que va a ocupar la segunda. En cambio, si ahora yo rpush de amigues de Ale, esto produce que yo voy a agregar el elemento bien a la derecha, es decir, al final, con lo cual Ale va a ocupar la última posición, ¿no? Y van a quedar Laura y Juan en las posiciones que anteriormente tenían. Hay muchas operaciones, pueden consultar el manual de Redis. Yo les recomiendo en particular estos tres comandos que son bastante interesantes. El range de amigues de 0 a 1, esto, si voy a expandirlo acá,
nos devuelve la lista de amigues que ocupan en la posición 0 y 1, que son Laura y Juan respectivamente. Otro comando bastante útil es poder conocer la longitud de la lista de amigues, que es 3, y también puedo eliminar amigues pasando el valor que quiero eliminar. Esto va a hacer que actualmente tenemos 3 y luego pasemos a tener 2 amigues, ¿no? Como vemos aquí, quedan Juan en la posición 0 y Ale en la posición 1, porque justamente lo que hizo es desplazar, borrar el elemento que está en la posición 0 y desplazar todos los elementos hacia la izquierda. Otro tipo de dato interesante en Redis son los conjuntos, que por supuesto no admiten duplicados y tampoco tienen un orden. Vamos a definir la lista, lo que antes era la lista de amigos, como un conjunto de amigos, ¿no? Entonces inicialmente vamos a enviar el comando sadd de setadd de amigues. Esto construye, como aquí vemos, ¿no?, la lista, el conjunto de amigues, y podemos agregar a una segunda persona, en este caso Laura, con lo cual vemos aquí que la clave amigues está conteniendo un conjunto con Juan y Laura. ¿Qué pasa si queremos agregar nuevamente a Laura dentro del conjunto de amigues? Bueno, lo que pasa es que Redis nos contesta de una manera medio rara, ¿no? Es 0, lo que significa es que Laura ya existía dentro del conjunto, así que no lo agrega, ¿no? Por más que intentemos agregar dentro de un conjunto, siempre se hace la validación de si existe o no. Mientras que la lista tenía el comando del elen, los conjuntos en Redis tienen un comando scard o setCardinality, que nos permite conocer la cantidad de elementos que están dentro del conjunto, que en este caso es 2. Otro comando útil es setMembers o smembers, que nos permite ver que Juan y Laura pertenecen al conjunto. Y después tenemos el comando isMember de set, ¿no?, es decir, setIsMember, que nos permite saber si, por ejemplo, Laura está dentro del conjunto de amigos, y podríamos preguntar si Verónica está en ese mismo conjunto de amigues, y no está. Redis también trae los conjuntos ordenados. Yo acabo de borrar el conjunto de amigues anterior y voy a definir un conjunto ordenado mediante el comando setadd en lugar del setadd. El setadd recibe 3 parámetros: la clave, que en mi caso va a ser amigues nuevamente, un valor que es el valor de score, y finalmente el valor que va a referenciar al elemento. Lo mismo podemos hacer aquí, ¿no? Setadd amigues, pero con un scoring más bajo para Laura. Y ahora sí podemos ver que internamente estamos guardando los valores posicionales, pero también el score asociado, que es el que nos va a permitir que cuando nosotros le pidamos traer la lista de amigos de 0 a el total de lo que represente ese sorted set, vemos que primero aparece Laura y después Juan, aunque nosotros lo agregamos en el orden inverso, porque el score es lo que se utiliza para saber en qué orden debemos mostrar la información cuando la pidamos. Hay muchos otros comandos, como les decía antes. Simplemente les voy a mostrar que es posible ver la información del score pasando la clave y el valor del elemento buscado, ¿no? Y aquí vemos que nos devuelve 5. Y ahora es el turno de los hashes o estructuras de datos, que permite básicamente contener
dentro de una clave un conjunto de clave-valor, ¿no? Es decir, una especie de mapa o diccionario, como vamos a ver en este momento. Vamos a utilizar el comando hmset, que nos va a permitir construir un usuario. En particular, fíjense que nosotros vamos a trabajar con algo que luego va a tener sentido en nuestra aplicación, y es, estamos dando a esta clave un valor compuesto, ¿no? Dentro del string, donde lo estamos separando por los dos puntos. Del lado izquierdo tenemos user, que lo que estamos diciendo es, esta es información correspondiente a la tabla de usuarios, ¿no? o al equivalente de lo que fuera la tabla de usuarios dentro de esta base de datos clave valor. Y a la derecha vamos a utilizar a Dini, que es un código, como por ejemplo podría representar el código de usuario para Alejandro Dini. A continuación va a ir un conjunto de datos, ¿no? un param array, que va a estar representando las claves y los valores de ese hash. Por ejemplo, el nombre va a ser Alejandro, el apellido será Dini, y podríamos tener mucha información, la edad, la password, ¿sí? Pero voy a guardar simplemente el ID del usuario como 1. Entonces aquí vemos que se ha creado un branch que asocia la clave Dini con toda la información de la estructura que le acabo de pasar. Esa estructura se puede trabajar de muchas maneras. En particular, lo importante a partir de aquí es que la forma de acceder a la información del usuario es a partir del código de usuario, ¿no? Es decir, lo que podremos representar el alias del usuario, ¿no? O sea, si yo tengo información sobre el nombre o el apellido, no me es útil dentro de Redis, porque para poder acceder a la información que está contenida dentro del hash voy a tener que recorrer toda la lista. Entonces no es adecuado eso, ¿no? Entonces esta forma de modelar este hash es útil si yo tengo el alias del usuario. Entonces, si yo tengo ese alias del usuario, puedo pedir, por ejemplo, conocer el apellido o el nombre mediante el comando hget, al cual le voy a pasar la clave. Y acá vemos justamente que tengo el dato de Dini, o acá tengo el nombre del usuario cuyo alias es Adini. Y otro tipo de dato interesante que maneja Redis es la posibilidad de guardar información geoespacial. Por ejemplo, vamos a tomar como prueba la información donde están dos autos, ¿no? Supongamos que tenemos que encontrarnos con alguna persona y podríamos llamar por teléfono y averiguar dónde están, y eso sería también útil, ¿no? Pero bueno, podríamos utilizar como otro ejemplo Redis, y a partir del comando geoadd, ¿no? De geoadd, agregar información geográfica para la clave autos, pasándole como información un lugar random que no vamos a revelar. Aquí vemos que además de pasarle la latitud y la longitud, vamos a asociarle a una clave, ¿no? Tenemos un 2500 que está en esta dirección. Eso se guarda internamente como un sorted set, como vemos, ¿no? Cuyo score es justamente la que se produce a partir de la información de longitud y latitud que anteriormente hemos visto. Y también vamos a hacer un segundo agregado, ¿no? Vamos a tener un fiat duna que está en esta otra posición. Bien, acá tenemos la información de dos autos con dos diferentes scores, y aquí vemos también que aparecen tanto el fiat duna como el 2500, y lo que podemos sacar es, por ejemplo, la distancia que hay, ¿no? Para clave autos entre ese 2500 y el fiat duna,
Y vemos que están más o menos a 2 cuadras y media, con lo cual, bueno, es bueno que se van a poder encontrar rápido. Y nuevamente te invito a que vayas al manual de Redis para ver toda la información que vos podés sacar. Permite armar recorridos, o sea, la distancia que estamos sacando es lineal. Obviamente eso está sujeto a que cuando tenemos que pasar por las intersecciones está todo bien, pero también permite definir polígonos entre los cuales podemos ver si determinados puntos forman parte de ese polígono o no. Te dejo este último comando, zrem de autos del Fiat Duna. Lo que hace es, bueno, elimina de este conjunto ordenado al Fiat Duna. Y aquí tenemos a la izquierda el script de Node en IntelliJ. La dependencia que estamos utilizando es Node Redis, que nos ofrece una función createClient con la cual obtenemos la sesión para poder ejecutar comandos directamente sobre la base de Redis. En particular, vemos aquí que para el dólar vamos a construir una lista con la información de las cotizaciones día por día, mientras que respecto al real o el euro vamos a tener únicamente la información de la cotización del día de hoy. Entonces, lista para el dólar y strings para las claves real y euro. Nos vamos a posicionar aquí en la terminal y vamos a ejecutar con Node la carga de datos inicial. Vemos que, bueno, rápidamente se acaban de generar las claves. Desde el lado de Redis Commander ejecutamos el refresh y aquí vemos justamente lo que queríamos mostrar, ¿no? Para el euro 69,48, esta información puede ser un poquito vieja. Para el real 13,6 y en el caso del dólar tenemos la cotización tan linda del dólar, ¿no? 62,36 para el primer caso, y como hicimos un write push se ubicó al final el 65,43. Redis tiene integración con muchos lenguajes, entre los que podemos mencionar Python, Ruby, JavaScript, Java. En particular, a partir de ahora vamos a comenzar a ver un ejemplo que es el de la cotización de monedas, que está implementado para Spring Boot, pero que tiene también un script en Redis Node, como para que veas cómo es la generación de claves del lado de este servidor de backend. Para la aplicación de Spring Boot que se va a conectar a la base de datos Redis, lo que vamos a estar haciendo es definiendo un objeto de dominio moneda que va a tener el nombre de la moneda en el atributo descripción y la cotización de la moneda dentro de un big decimal. ¿Qué anotaciones necesita Spring Boot Data Redis para mapear este objeto de dominio contra la base clave valor? En principio necesitamos dos anotaciones que son las que nos van a permitir establecer una forma de acceder y convertir la información desde y hacia la base de datos Redis. La primera es Redis Hash, la que le va a indicar a nuestro framework que la clase moneda se debe mapear contra la base clave valor. Redis Hash no necesita ningún parámetro, pero en este caso estamos usando dos. El time to live, que ya explicamos, que está indicando en este momento que la información expira al minuto de haber sido generada. Para los fines prácticos de la demo no vamos a hacer esto porque produciría resultados inesperados, como la creación y después cuando busquemos una moneda el no encontrarlo, ¿no? El recibir un 404 cuando tratemos de conseguir la cotización de determinadas monedas. Y después el string moneda, en este caso vamos a ver después cómo juega a la hora de construir las claves para poder recuperar la información. Entonces, Redis Hash, que lo que está diciendo es esta clase se debe persistir
dentro de la base clave de valor de Redis. Y en particular, la indicación de hash es porque toda la información que tenemos aquí se va a almacenar como un hash dentro de Redis. Por otra parte, necesitamos definir cuál es la clave por la cual vamos a hacer la búsqueda puntual. Es decir, cuando yo hago un find by ID, ¿cuál sería el ID que debería utilizar? ¿No? O sea, ¿cuál es la clave principal por la cual voy a acceder? Y va a ser diferente al modelo relacional, ¿no? A lo que estamos acostumbrados en el modelo relacional o incluso en la base de datos documental, donde el ID es un hash. Aquí vamos a trabajar con un ID que va a ser la descripción, es decir, el nombre de la moneda va a ser la forma de ingresar por clave para conocer la información. Es decir, si yo quiero saber cuál es la información del dólar, bueno, haré un find by ID pasando como clave el dólar. Acabamos de levantar la aplicación de Spring Boot. Como pueden ver aquí, vamos a minimizarlo para que puedan ver el Bootstrap, que permite definir una serie de datos iniciales para nuestra aplicación. En particular, en este método estamos creando 4 monedas, entre las cuales está el dólar. La creación de la moneda, ¿sí?, termina delegándose al repository, que lo que necesita es un objeto de dominio moneda, para lo cual nosotros lo que hacemos es proveer los valores tanto de la descripción de la moneda como el valor de la cotización. ¿Qué necesita el repository para definirse? Bien, en principio va a ser bastante poco lo que necesitemos definir. Es decir, no vamos a agregar métodos a los que ya ofrece la interfaz create repository. Solamente debemos indicarle en nuestra moneda repository cuáles son los elementos que nosotros guardamos, ¿no? Van a ser de tipo moneda, y cuál es el tipo que va a utilizar para hacer la búsqueda por ID, ¿no? Es decir, eso va a tipar a un string como parámetro. Con eso solo nosotros ya tenemos 4 claves generadas en Redis. Ahora bien, una cosa interesante es que el repository toma la definición de CRUD repository, ¿no? Y si vemos, CRUD repository tiene en particular la definición de un método findAll. Eso se ve raro, ¿no? Porque ¿cómo podría yo encontrar todos los elementos, todas las claves para las monedas, ¿no?, si mi base es clave valor? Bueno, para lograr eso, lo que nosotros necesitamos es definir una clave en particular que contenga todos los IDs disponibles, ¿no? Y esto es lo que hace el repository de Redis, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué es lo que produjo esto, ¿no? Aquí vemos que tenemos, por un lado, un conjunto, es decir, se hizo un agregado de el conjunto moneda, ¿no?, el conjunto con clave moneda, que tiene 4 elementos: dólar, florín, rupia india y zloty, ¿no? Y esto lo que nos permite es que el findAll pueda devolver todas las claves disponibles para moneda. Y recuerden que este valor moneda lo hemos definido dentro del objeto de dominio moneda. Es decir, cuando nosotros dijimos Redis hash moneda, ese valor moneda es el que utilizó para crear tanto la clave asociada al conjunto de todos los valores que contiene, que en realidad contiene solamente los IDs, ¿no?, como la información de cada una de las monedas puntuales. Es decir, si yo quiero saber la información del dólar, debo ir a buscar a moneda dólar USD. Si quiero saber la información del zloty polaco, aquí tengo la información del zloty polaco, porque la clave se conforma de moneda, y el ID de la moneda, que es el zloty.
dentro tenemos un hash con toda la información que permite luego de serializarla a mi objeto de dominio moneda. Bien, vamos a ver cómo funciona la aplicación. En particular tenemos 3 endpoints, vamos a ver dos para que no se extienda demasiado este video. El primer endpoint que vamos a tener aquí es un método get de monedas, y eso nos permite obtener toda la información de las monedas. Esto puede resultar un poco raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que una base clave valor que se dedica justamente a hacer búsquedas por clave me puede devolver la información de todas las monedas, ¿no? Bien, no es una búsqueda que nosotros deseemos hacer dentro del contexto de Redis, pero sí se puede lograr, y vamos a explicarlo cómo se resuelve internamente. Si vemos aquí nuestro controller, aquí vemos el mapeo, ¿no?, del path monedas asociado con un get, y esto simplemente delega al service. Con control B podemos manejarnos hacia el método get monedas del service, y vemos que simplemente estamos delegando la responsabilidad hacia el repositorio. Si hacemos control B sobre el método findAll, vamos a descubrir que estamos parados en CRUD repository, es decir, estamos dentro de la interfaz que nos provee Spring Boot. Esto suena raro, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque el repository no define ningún método. Aún así, nosotros somos capaces dentro del service de poder obtener toda la información de la lista de monedas y mostrar esa información dentro de Insomnia. ¿Cómo es que se logra esto? Bien, porque nosotros definimos en nuestro objeto de dominio, ¿sí?, un Redis hash cuyo valor es moneda. Entonces, si damos a Redis Commander, vamos a ver aquí que tenemos una clave moneda que tiene justamente el conjunto de todos los IDs. Esa es la primera consulta que se dispara a Redis, ¿no? Con la consulta de la clave moneda podemos obtener toda la información correspondiente a los IDs, pero no a la cotización, ¿no? Y si vemos nuevamente en Insomnia, tenemos aquí las cotizaciones de cada una de las monedas. Eso requiere una segunda pasada a nuestro Redis Commander. Es decir, si yo tengo las claves, puedo luego ir a buscar moneda, dos puntos, y la clave para obtener el hash, y luego de serializar toda la información, construir mi objeto de dominio moneda y luego serializarlo en JSON, como vemos aquí que pasa en Insomnia, ¿sí? Y la información de cotización de moneda se serializa porque justamente nuestro objeto de dominio moneda ignora esta cotización moneda Big Decimal y agrega un get cotización de moneda que lo formatea utilizando un formato un poquito más amigable a los ojos de las personas normales, seres humanos que estamos viendo Insomnia, ¿sí? Esto es cómo funciona al menos el findAll, ¿sí? O sea, recordemos entonces, hacemos primero una búsqueda por clave que consiste en el valor del Redis hash. En el caso de que no hubiéramos hecho la anotación con el valor moneda, lo que tomaría sería el nombre entero de la clase, es decir, ar_edu algo 3 monedas domain moneda como clave, y tenemos ahí el conjunto de todos los IDs. Luego, como segundo paso, por cada uno de esos IDs hacemos la búsqueda para obtener el hash de Redis y transformarlo luego en objeto de dominio. Y bueno, obviamente luego la serialización de JSON, que de eso se encarga Jackson. El segundo endpoint que queremos ver es, si yo quiero convertir $5 a pesos, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, pasamos en el body un elemento que permite hacer la conversión, es decir, cuál es el valor a convertir y la moneda a convertir. Si yo hago send, vemos que convierte perfectamente, ¿no? Son $5 a 100 pesos. Cada dólar me da como resultado 500 pesos. ¿Cómo es que
se resuelve esto. Tenemos nuestro controller. En el controller tenemos este método put moneda pesos que termina delegando al service. El service, además de agregar la transaccional, ¿no? La anotación transaccional, ¿sí? Hace un get moneda, o sea, envía su propio mensaje get monedas. Este es un método interno que lo que hace es delegar al repositorio la búsqueda por ID. ¿Cuál es el ID? Bueno, por supuesto, el nombre de la moneda, como definimos nosotros en el mapeo de la clase moneda. Eso lo que nos permite es hacer una búsqueda puntual, es una búsqueda mucho más barata. Y nuevamente, es el repository el encargado de hacer el Find by ID, y repository, recordemos que no lo implementamos nosotros, sino que lo toma de la interfaz de CRUD repository, ¿sí? Incluso, bueno, si no aparece la moneda, tiramos un error, ese error se mapea con un 404, eso lo pueden ver ustedes descargando el ejemplo. Y lo importante es que una vez que tengo deserializada la información, se convierte a pesos gracias a un método que está, por supuesto, quién mejor que el objeto de dominio para ser responsable de la conversión, ¿sí? Y aquí vemos que, bueno, se hace la multiplicación correspondiente de 5, que es el valor que yo le pasé, por la cotización del dólar, que es 100, y eso me da 500 como resultado. Bien, así básicamente es como está pensada la aplicación. Los invitamos a descargarse y a chusmear cómo está hecha y a jugar un poquito con Insomnia también. Y así hemos llegado al final de este video introductorio de Redis. Espero que les haya gustado y nos vemos próximamente.